Bienvenidos al podcast de Rosario Loza en Prohibido Rendirse, un espacio en el que compartiremos con todos ustedes la experiencia de vida de personas exitosas que a pesar de la adversidad supieron sacar la casta y lograron sus metas, más allá de cualquier pronóstico negativo. Bienvenidos, bienvenidas a esta su casa, Prohibido Rendirse. El día de hoy platico con una mujer exitosa, a quien admiro inmensamente. Ella ha hecho una carrera en la NASA, en los Estados Unidos. Cualquiera pudiera pensar que ha tenido una vida fácil, pero esto no es así. Sus padres se van al separarse y la dejan bajo el cuidado de su abuelita, quien se convirtiera en su principal defensora cuando fue discriminada en su propia tierra por la etnia a la que pertenece su madre. Sus sueños, sus dolores, su talento, su fe y sobre todo su familia. Hoy, Dorothy Ruiz nos abre el corazón en Prohibido Rendirse. Hola a todos, les habla Dorothy Ruiz Martínez desde la base de control de Houston aquí, en Houston, Texas, en el Johnson Space Center. For the Dream, les voy a platicar un poco de mi experiencia en el campo aeroespacial. En esta foto me encuentro afuera del Centro de Control de Misiones Espaciales, en Houston. Mi especialidad tiene que ver con las operaciones espaciales. Las operaciones espaciales son las acciones que se realizan para ejecutar y mantener una misión espacial de principio a fin. Y en nuestro caso, son operaciones espaciales humanas porque la mayoría de nuestras misiones son tripuladas. Desde el Centro de Control de Misiones Espaciales en Houston, mejor conocido como Mission Control Center o MCC Houston, convergen las ideas de ingenieros y científicos que idearon, planificaron, diseñaron e hicieron pruebas y validez del producto final, desde naves espaciales hasta todos los instrumentos y herramientas que se utilizan para operarlas en el espacio. En MCC Houston realizamos estas funciones primordiales: la planificación, ejecución y monitoreo de la misión desde que inicia hasta su final, siempre tomando en cuenta que la misión sea cumplida con éxito y cerciorándonos de la seguridad de la tripulación y del vehículo. En MCC Houston gestionamos misiones a corto plazo y a largo plazo. Las misiones a corto plazo son aquellas que nos ayudan a cumplir una misión mayor a largo plazo, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional. Mi carrera inició en el Centro Espacial Johnson de la NASA como instructora o capacitadora de astronautas para el sistema de control y propulsión del transbordador espacial. Después de ser capacitador de astronautas, decidí cambiar a otra rama dentro de las operaciones espaciales, certificándome como operador de vuelo, planificando las actividades de los astronautas que serían ejecutadas a bordo de la Estación Espacial Internacional. Como planificador de actividades espaciales, tuve la oportunidad de trabajar en el centro de control de la Agencia Espacial Rusa, negociando actividades espaciales entre los astronautas y los cosmonautas. Un planificador de actividades es responsable de realizar líneas de tiempo de actividades espaciales en tiempo real y a corto y a largo plazo. Se planifican actividades como, por ejemplo, ejercicio, horas de comida, experimentos, mantenimiento, caminatas espaciales, eventos públicos enlazando a los tripulantes desde el espacio con figuras importantes, conferencias personales, exámenes médicos, lanzamientos, acoplamientos, etc. Después de estudiar mi sistema por más de un año y recibir entrenamiento en tiempo real durante varios meses, me certifiqué como operador de vuelo para la Estación Espacial, representando al sistema de Ground Control o sistema de control de tierra. Certificarse en un sistema tiene diferentes grados de complejidad. Es casi como realizar una maestría o un posgrado. Pero definitivamente debes ser un experto para ayudar en la misión en caso de una anomalía. El director de vuelo que me certificó fue David Korth, obviamente uno de mis favoritos. Como mujer de origen mexicano, estoy orgullosa de mis logros.
No los cuento para presumir, sino para inspirar a otras mujeres a redescubrir, a pulir y a poner en práctica sus talentos. El talento no tiene género y cuando lo ponemos en práctica podemos lograr mucho sin tener que competir con nadie. Dorothy, cuéntame cómo descubriste tu pasión por el espacio. Soy tejana de nacimiento, pero crecí en México con mis abuelos hasta los 16 años, en una ciudad que se llama Matehuala, en el estado de San Luis Potosí. Cuando yo era niña y caía la noche, acostumbraba a subir a la azotea de la casa de mis abuelos para admirar las estrellas. Y era algo que me fascinaba y desde ahí empezó mi curiosidad por el espacio. Y aunque todo lo relacionado con el espacio me llamaba mucho la atención, la verdad no creía que fuera posible incursionar en este campo, pues por mis circunstancias. Sin embargo, hubo un acontecimiento que cambió mi vida. Good roll, flight. Raj, good roll. 3 at 65. 65, Fido. TDL confirms throttles. Thank you. Challenger, go at throttle up. Challenger, go at throttle up. 1 minute, 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7. El accidente del Challenger, aunque fue muy desafortunado, cambió mi destino. De niña, mientras veía esas imágenes trágicas en la pantalla del televisor, surgieron muchas preguntas por mi mente sobre cómo funcionaba un cohete y cómo llegaba el hombre al espacio. Y ese momento fue el detonante que confirmó mi vocación por la exploración del espacio. A partir de ahí, decidí emprender un camino de búsqueda de respuestas a esas preguntas que se habían generado en mi mente. ¿Qué tan difícil ha sido llegar hasta donde has llegado, Dorothy? Y el camino no fue fácil. Tuve que aprender otro idioma, trabajar para ayudar a solventar mi carrera, estudiar mucho, darle duro a las matemáticas y las ciencias y tener disciplina, enfoque y perseverancia. Los frutos de mi esfuerzo me abrieron las puertas para realizar mi primera pasantía en el Centro Espacial de NASA Langley en Virginia. Siguiendo con esa búsqueda de respuestas sobre cómo funciona un cohete, obtuve mi título en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Texas A&M. Nuestro proyecto de graduación fue una colaboración en equipo y fuimos pioneros al diseñar y construir todas las partes de un cohete con materiales compuestos y un motor híbrido. Campo de la STEAM. STEAM for the Dream. STEAM for the Dream y lo logrará. Tomen el riesgo de cruzar la frontera del miedo. No se tomen la vida tan en serio, pues es corta y hay que sonreír. Pero sobre todo, dejen huella en todo lo que hagan. Circunstancias del destino, ¿no? Mis papás eran jóvenes. Yo creo que parte de la juventud viene la inmadurez, ¿no? Entonces se conocieron y bueno, pues nací yo y mi madre era una mujer, bueno, es una mujer zapoteca del Istmo de Tehuantepec, wow, en Oaxaca. Y pues no se dieron las cosas con ellos, pues fue como una aventura de jóvenes, ¿no? Entonces cada quien se fue por su lado y vine yo al mundo y pues ella no me podía cuidar, era muy joven, tenía 16, 17 años por ahí. Wow. Entonces viene y me deja con mis abuelos paternos que vivían en Matehuala. ¿Y qué fueron para ti esos padres? Y que fueron para mí esos padres que, pues, sí, tomaron el rol de padres. Llegué a su vida
imagínate, como son abuelos, llego a su vida y pues soy la más pequeña de la casa, la luz de la familia. Llega una bebé a la casa inesperadamente, así como que, oh, aquí está una niña. Es decir, que fuiste muy amada. Sí, fui muy amada por mis abuelos, mis abuelos y mis bisabuelos que vivían también con nosotros. ¡Qué afortunada! Sí. Pocas personas conocen a sus bisabuelos. Sí, mis bisabuelos, yo los llegué a conocer. Mi bisabuela, de hecho, falleció hace poco a los 109 años. 109. Ajá. Y entera, me imagino. Sí, sí, muy lúcida, muy alegre, mi abuelita y mi bisabuelita. Y pues sí, crecí en casa de puros abuelos y bisabuelos. Fue la verdad que algo muy bonito. Sé que también como niña viviste la discriminación y el acoso, a veces por el origen étnico de tu mamá. ¿Cómo es posible que eso se diera en México? Uno piensa en discriminación por cuestión racial o étnica y piensa en los Estados Unidos o en otro tipo de naciones, pero no en México. Exacto, sí, cuando al describir discriminación racial piensas Estados Unidos o tal vez Europa, ¿no? Pero nunca piensas que México. Y en México es muy latente la discriminación, solo que no se habla de ello mucho y creo que es como algo cultural, aceptado en México. Entonces, o sea, es como broma, ¿no? Así de que, eres la India o indígena o qué sé yo. Yo de niña, por ser de origen zapoteco, cuando los niños se enteran en la escuela que yo soy zapoteca, que mi madre es indígena, pues entonces sí empezó una especie de bullying, porque pues era diferente, o sea, ni que todos fueran güeros y gringos ahí en Matehuala, por favor, ¿verdad? Pero yo era indígena, como quiera, y la cosa es que, ahora que lo pienso, es el 90% de la población mexicana es de origen indígena. Bendito Dios. ¿Verdad? Y entonces, nada más que nadie se da cuenta, nadie lo acepta y nadie lo abraza. Nadie dice, yo soy de raíces indígenas. Todos lo somos, el 90% de la población. Y el chiste es que, pues, bueno, pues sí, me lastimaban porque yo decía, o sea, pues, imagínate, eres parte de ese ambiente cultural, de esa cultura ya marcada. Y entonces el ser indígena es malo, el ser indígena no es aceptable, el ser indígena representa ignorancia, representa muchas cosas negativas. Entonces de niña dices, no, pues yo no quiero ser indígena, ¿no? Entonces sí me dolía mucho que me dijeran eso, y también me dolía mucho que me molestaran o me fastidiaran porque yo estaba creciendo con mis abuelos y no con mis papás verdaderos. ¿Te molestaban también por eso? Sí, me molestaban porque era como que, tú no tienes mamá, no tienes papá, cosas así, ¿no? O sea, como que más que nada enfatizaban mucho lo de, tú no tienes una mamá, me decían huérfana, cosas así, ¿no? O sea, creo que los niños a esa edad son muy crueles. ¿Cómo lograste sanar tantos dolores juntos en ese corazón de Dorothy niña? Pues no sé, fíjate, de niña todo eso te cae como en shock, es como que no lo llegas a comprender, nada más sientes el dolor. De niña no llegas a comprender todo eso. De hecho, yo no me había dado cuenta que mis abuelos no eran mis papás hasta que tenía unos 5 años por ahí, que fue cuando empecé a hacer todas estas preguntas. Y al hacerme todas estas preguntas de dónde vengo, quién soy, quiénes son mis padres, pues entonces sí que me entró depresión de niña. Sí. Era como una tristeza en la infancia y me empecé a alejar de la gente, me empecé a aislar, empecé a ¿cómo se llama así? A alejarme, a aislarme, a quedar sola, y no jugaba con otros niños. Y bueno, pues entonces lo que sucede aquí es que me quedé, me refugié, busqué un refugio, y el refugio que encontré fueron las estrellas, como Wow. lo viste no hubiera avanzado,
porque pues no avanzas al futuro ni eres feliz cuando estás pensando en lo negativo, ¿no? Y eso es de admirarse, Dorothy, porque muchísimos años después de ese momento en el que recordamos a Dorothy niña, te reencuentras con tu madre. Sí. La ves por primera vez. ¿Cuándo pasó esto? Cuando estaba en la universidad. Fíjate, en la universidad tuve algo así como una búsqueda de identidad, porque pues me había ido a la universidad, dejé a mi abuela aquí en Houston con mi padrino, y cuando eres universitario te vas solo, buscas algo con lo que te identificas, algo que te dé esa cercanía a la familia, ¿no? Entonces yo empecé a encontrar también mi identidad espiritual, porque antes era algo así como agnóstica, atea, era como que no creía en Dios. No lo puedo creer. ¿En serio? Porque eres una mujer de una fe impresionante. No te puedo imaginar en algún momento de tu vida como atea o agnóstica. Era agnóstica, atea, tirándole atea, así como que la existencia de Dios y cuestionando todo esto. Y ahí empecé a encontrar una identidad espiritual. Y entonces cuando empiezo a encontrar esta identidad espiritual es cuando mi corazón empieza a perdonar. Y mi corazón empieza a perdonar el por qué no crecí con mi papá, el por qué no crecí con mi mamá. Y es cuando me empieza la espinita. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde pertenezco? Y entonces es cuando decido buscar a mi mamá. Le hablo a mi papá y le digo, papá, ayúdame a buscar a mi mamá, no sé dónde está. Y dijo, bueno, pues vamos a buscarla, creo que vive en la Ciudad de México. Imagínate buscar a una persona una ciudad de ese tamaño. Ay, no, pues entonces creo que nos tardó un buen tiempo y por fin consiguió el contacto de ella. Tuvieron que hablar al pueblo de ella en el Istmo. Hablaron y es de esos teléfonos que hablas y es un teléfono comunitario. Sí, ustedes no se lo imaginan, ¿eh? Es una cabinita en un pueblo en donde a la gente le van y le llevan un recadito. Te habló fulana de tal. Exacto. Y la vamos a contactar a tal hora. Exacto. Para que vengas a la y cabina. Entonces de aquí a que vinieran y no, pues ya vino un representante de la familia, contestó y dijo, pues no, ella no vive aquí, ya vive en la Ciudad de México, pues dame el teléfono, ¿no? Y ya me dieron su teléfono. Después de que me dieron su teléfono, sentía como un gran peso, porque decía, híjole, le voy a hablar. ¿Le hablaré? ¿No le hablaré? Me tardé. Qué miedo. Sí, me tardé como, no sé, unos 3, 4 meses en hablarle, porque no sabía que... Te imagino al lado del teléfono todos los días diciendo, hoy es el día. Exacto, ¿le hablo hoy? No, hoy no. Era un dilema. Y el día que me decidí, pues dije, lo hago hoy o no lo hago nunca, y lo hice. Entonces hablo por teléfono y me contesta y le digo, y me dice, pues ¿quién es? ¿Quién habla? Y le digo, soy tu hija Dorothy. Y hubo un silencio eterno. Fue como de, no sé, a mí se me hizo eterno. Fueron tal vez 5 minutos, 10 minutos, qué sé yo, pero lo único que se escuchaba eran sollozos del otro lado del teléfono. Y pues de mi lado eran como que, ¿a qué hora me vas a contestar? No, pero del otro lado eran sollozos, así como que no podía hablar mi mamá. Y al final cuando pudo hablar conmigo, mi mamá me dice, he estado esperando esta llamada. Fue muy emocionante ese primer contacto con la persona que me trajo al mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya después nos contactamos, seguimos en contacto y decidimos que nos queríamos conocer en persona, y fueron, no sé, otros meses que tomaron de coordinación, y pues por fin yo viajé a la Ciudad de México, conocí a mi mamá, conocí a mis hermanos, y bueno, desde entonces hemos estado en contacto. ¡Wow! Ajá.
Se me fue la respiración. Se me fue la respiración porque yo quiero imaginar cuántos sueños no tuviste con tu madre. Cuántos pensamientos no cruzaron por tu mente en todos esos años en que no la tuviste contigo. Y por eso me siento orgullosa de tenerte aquí. Porque fuiste superior al dolor, fuiste superior al abandono, te creciste con el perdón y abrazaste a tu madre. Así es. Te admiramos, Dorothy Ruiz. Te Ay, admiramos gracias. de todo corazón. Pues que hagamos, que sabemos que en la humanidad tenemos tantas adversidades que algunos pasamos, adversidades, cosas difíciles y muchas dificultades, y pues que tomemos esa oportunidad para convertir esas adversidades y dificultades en oportunidades para crecer, para perdonar, para encontrarse a sí mismo y para alcanzar los sueños. Yo lo digo por experiencia propia. En el perdón encontré el amor otra vez hacia mis padres biológicos. A muchas personas me preguntan, cuando doy conferencias y platico así a grandes rasgos mi vida, para motivo de inspiración, ¿qué pasó con tus papás? Pues todavía estoy en contacto con ellos. Con mi papá siempre estuve en contacto, y con la familia de mi papá, mis hermanos, a los que quiero muchísimo. Con ellos siempre estuve en contacto, ¿no? Entonces, perdonar me ayudó a tener esa relación estrecha que tengo con ellos, los quiero mucho. Con mi mamá estamos trabajando en ese proceso, no estamos en contacto tan seguido, pero por ahí vamos. Y bueno, pues nada, o sea, también en la adversidad encuentras resiliencia, te haces más fuerte, y yo pienso que si no hubiera sido por todas esas cositas que me lastimaron en la niñez y en la juventud, no hubiera sido resiliente. Y la resiliencia es un valor que se requiere en la base de control, se pide. De hecho está en el manifiesto de las operaciones espaciales, la resiliencia. Creo que todo eso me formó, y por eso es que llegué al Centro de Control de Emisiones, porque si no hubiera tenido resiliencia no aguantaría el estrés. ¿Qué es resiliencia? Resiliencia es como es un valor que se hace, es un valor que se obtiene a raíz de las adversidades, y se mantiene, es como que se mantiene una fuerza. Es no te puedes quebrar. Exacto. Cuando llega el huracán, la dobla totalmente, pero no la tumba. Exacto. Luego la palma se vuelve a levantar. Y no te puedes quebrar fácilmente. Y ese valor me ayuda mucho en la base de control, porque es un ambiente muy dinámico, muy estresante, que requiere mucho de ti y no admite equivocaciones. Cuando hay equivocaciones, obviamente alguien te va a gritar, alguien te va a decir que hiciste mal, y no te puedes dar el lujo de caer, ni de llorar, ni de decir, ni de hacer escándalos. Ni escaparte. Ni escaparte. Tienes que estar ahí y tienes que aprender. Entonces, para mí es el valor que más me ha ayudado a llegar a donde estoy. Gracias por su compañía. Soy Rosario Loza y los espero en el siguiente capítulo de Prohibido Rendirse, el podcast.